Las ventajas de la alimentación energética. ¿Y tú qué prefieres? ¿Alimentarte de forma energética o de manera balanceada? Muy buenos días. Por aquí los saludo de Jorge Castillo desde Cali, Colombia. Bienvenidos a este nuevo evento, este episodio de hoy. Y como siempre, pues nos acompaña nuestro amigo Johan Martínez desde Cúcuta. Johan, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, bien, Jorge, gracias. Por aquí con un sol radiante, está el calorcito bien bueno a esta hora de la mañana y como siempre emocionado de compartir esta información y que llegue a muchas personas para que puedan crear un cambio, una transformación en su salud, en sus relaciones, en los diferentes aspectos de su vida. Y en este episodio en especial, al finalizar van a tener una ventaja más para cómo alimentarse de manera diferente, un punto de vista diferente o una mirada de cómo podemos ajustar nuestra alimentación y crear cambios sorprendentes en nuestra vida, porque de eso se trata, Jorge. Gracias, Johan. Sí, correcto. Sí, Pues esto va muy ligado al tema que estuvimos hablando ayer y que hemos venido tocando desde mediados de esta semana sobre la salud y la alimentación. Entonces, así es. Johan, arranquemos con el tema porque es un tema muy interesante el día de hoy. Sí, sí, Jorge, y primero que todo, pues tenemos que definir qué es la alimentación energética, alimentación balanceada, régimen alimenticio, porque hay diferentes dietas, ¿sí? Y pues las diferencias que hay, por ejemplo, una dieta, pues es cuando se lleva parecido a un régimen alimenticio, es una estructura que se tiene que comer esto, esto y esto, y de ahí no se puede salir. La alimentación balanceada, en resumen, pues son todos esos alimentos que de los diferentes grupos de alimenticios, ¿sí? De las diferentes, ya sean las proteínas, carbohidratos, las grasas, agua, pues nos van a determinar qué es lo que debemos consumir para nuestro beneficio, funcionamiento óptimo diario. Entonces, eso va como muy estricto, muy estandarizado. Esta cantidad, si usted tiene cierta edad, son ciertas calorías, son ciertos carbohidratos, todo va como encasillado. Eso normalmente pasa con las dietas y los regímenes alimenticios. Y cuando se habla de dieta balanceada, pues un poquito de cada cosa, la medida justa. Cuando ya hablamos de una alimentación energética, ya es algo totalmente diferente, porque la alimentación energética tiene mucho que ver con lo que nos conviene a nuestra energía para que este cuerpo funcione perfectamente. Ya aquí no hay límites ni tampoco hay restricciones, sin embargo es lo que nuestro cuerpo acepte y permita para su buen funcionamiento. Aquí tenemos mucho en cuenta, Jorge, lo que son benefactores, agresores energéticos, porque vemos la alimentación como que todo puede servir y ciertas cosas no. Vamos a ir ahondando un poco más en esto. Por ejemplo, nos sugieren que tomar 8 vasos de agua al día, ¿sí? Pero ¿cuántos son 8 vasos de agua? ¿De qué medida? ¿250 ml, de 240, de 200? Vamos a decir que sean de 250. Pero si la persona trabaja en una área donde produce mucho calor, tiene que consumir más. Y si la persona está en reposo, entonces aquí esto es muy variable y eso es donde nosotros entramos con la alimentación energética, es lo que nuestro cuerpo necesita para su funcionamiento, para mantener su energía y su vitalidad de manera correcta. Por eso siempre nosotros tenemos un entrenamiento completo para la alimentación, tener la alimentación balanceada, la alimentación energética. ¿Por qué? Porque no se trata solamente de consumir alimentos porque es bueno esto otro, esto es malo, porque cada cuerpo tiene diferentes formas de funcionar. Entonces, nosotros nos basamos principalmente en nuestro reflejo muscular, en esa comunicación que tenemos con nuestro cuerpo para identificar qué es lo mejor, cuál es la cantidad apropiada y que esa cantidad en condiciones apropiadas o de manera, en proporciones estándar, por llamarlo así, sea buena. Y si se pasa, vamos a decir, nuestro cuerpo, yo me paso de tomar, ya no tomo 5 vasos, sino tomo 10 vasos, pero mi cuerpo no lo acepta, no lo necesita, entonces estoy afectando mi salud.
O si requiero 10 vasos de agua y me tomo solamente 5, pues también la estoy afectando. Entonces aquí nosotros nos basamos en la comunicación con nuestro cuerpo, con nuestra energía, y es el que nos va a dar la guía. Y así lo vamos a hacer con todo, Jorge. Eso aquí de manera de introducción. Ya, Adelante. Johan, entonces como a ver si te entiendo un poco. Lo que vamos a hacer es alimentarnos de cierta forma, elegir nuestros alimentos para elevar nuestra energía vital, básicamente. Sí, y principalmente es identificar qué es lo que nos conviene y qué no. Porque para una persona puede ser muy bueno que consuma leche, ¿sí? Como para otra, no, porque no es compatible. Entonces ahí cuando ya nos apartamos de esa dieta equilibrada que nos dice lácteos, carnes, huevos, azúcares que no sean refinados, no, sino vamos enfocados a lo que el cuerpo necesita. Entonces la alimentación energética es lo que nuestra energía requiere para su buen funcionamiento. Puede ser que para una persona sea una maravilla consumir leche, como para otra sea un agresor energético. Entonces, nos basamos principalmente en eso, en el reflejo muscular, y tenemos una lista de alimentos que vamos a ir revisando cada uno para ver cuáles son mejor, cuál no le conviene. Entonces, en base a eso, nosotros creamos nuestra propia alimentación, nuestra propia platos alimenticios y eso para que nuestro cuerpo funcione correctamente. ¿Vamos bien hasta ahí, Jorge? Sí, Johan, muy bien, muchas gracias. Entonces, debemos, como tú lo dices, elegir, saber qué nos conviene comer y que nos eleve nuestra energía. Sí, Básicamente, eso es lo que has estado exponiéndonos. sí, en eso se basa, principalmente en escoger qué alimentos nos convienen y qué no. Ya cuando sabemos eso, pues vamos a ir verificando las proporciones. Por ejemplo, hay personas que, en mi caso, la parchita, maracuyá, me produce gastritis, ¿sí? Pero para otras personas es una maravilla. Entonces, si hay no dicen que hay que consumir de todos los alimentos, de todas las frutas, pues hay cosas que no son compatibles con nosotros y nos pueden agredir, nos pueden causar un daño, como hay otros que potencian nuestra salud, consumir cambur, consumir otra cosa. Entonces no se trata de cómo se encasillan las dietas o que hay que hacer un ayuno estricto o no, porque todos tenemos diferentes requerimientos. Y entonces, para llegar a ese nivel óptimo, tenemos que ir haciendo ajustes y no, ¿por qué fracasan la mayoría de las dietas? Porque venimos acostumbrados a algo y nuestro cuerpo de una vez le hacen un cambio brusco y empieza a buscar de dónde proveerse de ese alimento que tenía y ahora no lo tiene. Por ejemplo, en el caso, porque nosotros también hablamos, Jorge, de los agresores energéticos universales, los alimenticios, que son todo lo que son blancos. Todos los alimentos blancos normalmente son agresores. El arroz, porque son refinados ya, el azúcar, el trigo, el pan. Entonces son alimentos que por su naturaleza son agresores universales. La mayoría de las personas eh, les reacciona como un agresor, pero la mayoría no es para todos. Entonces eso es importante destacar que nosotros aquí buscamos ese equilibrio. Yo hago énfasis en eso, que no hay alimentos buenos ni alimentos malos, sino alimentos compatibles y alimentos agresores. Si yo busco como aliarme con esos alimentos que me caen bien porque empiezo a analizar uno por uno, verifico cuánto es mi requerimiento de agua, si lo estoy consumiendo, o vamos a decir, me consumo 5 vasos de agua, pero yo consumo un batido, un jugo, entonces ahí estoy proporcionando esa cantidad de agua adicional que requiere mi cuerpo para su funcionamiento. Adicional, si yo sé que mi cuerpo funciona bien con 3 comidas al día, pues hago mis 3 comidas. Verifico con mi reflejo muscular si eso es correcto para mí, para mi funcionamiento, y lo adopto y lo sigo. No porque existe una dieta, el ayuno energético, perdón, el ayuno, eh, se me fue la palabra, el ayuno El eh, ayuno que se hace de recurrente, sí, un intermitente, intermitente. o que voy adaptarme a eso si mi cuerpo ya tiene un funcionamiento perfecto, ¿para qué lo voy a sacar de ese balance?
Si no estoy funcionando bien, bueno, voy a preguntarle a mi reflejo y empiezo a adaptarlo. Yo hago 2 comidas, pero mi cuerpo funciona bien con 2 comidas en el día, una a las 8 de la mañana y otra a las 4 de la tarde, y funciona perfectamente, porque es mi requerimiento, es la actividad que yo realizo en el día. Si yo no puedo, o sea, esto va muy relacionado a las actividades que se realizan. Si la persona está expuesta, vamos a decir, al sol, su trabajo va a estar ahí, pues su gasto energético va a ser mucho mayor, y hacer un ayuno energético tal vez no sea lo ideal. Entonces, por eso tenemos que tener muy en cuenta, porque ahí es donde fallan la mayoría de las dietas y estos regímenes alimenticios. Correcto, Porque, Johan. sí, Una preguntita, es que por acá nos envían una pregunta. Lina Agua nos dice, ¿la yuca y el ñame están también entre los alimentos agresores? sí, todos los que tienen almidón normalmente son agresores universales, los clasificamos en esa lista de agresores universales, y esos son los primeros que debemos identificar, porque tal vez para una persona sea agresor como para otra persona no. Entonces, nosotros no estandarizamos que el azúcar es mala, no la consuma, esto es malo, no lo consuma, no, sino lo verifico con mi cuerpo y en qué proporciones, porque yo puedo consumir una cantidad de azúcar X y mi cuerpo funcione correctamente, porque tiene todo el mecanismo para sintetizarla, para hacer todo lo que tiene que hacer y no causar ningún problema. Entonces, eso mismo pasa con todos los alimentos que tienen almidón. La papa, la yuca, todos esos alimentos son clasificados, como lo comentamos, como alimentos agresores universales. Sí, porque a la gran mayoría de las personas les cae mal. Sin embargo, pues podemos identificar con nuestro reflejo muscular para que él nos guíe y verificamos y hasta qué punto podemos consumirlo, o para ir reemplazándolo por algo que sea más conveniente a nuestra salud. Jorge. Gracias, Johan. Muy interesante el tema. La verdad es que, pues sí, como siempre estamos tocando temas muy interesantes en este programa. La invitación es para que por favor nos dejen sus comentarios, compartan en redes sociales con sus familiares, amigos, y así podemos llevar este mensaje a más personas. Sí, y qué más, Johan, cuéntame un poco más sobre esta nutrición, sobre esta alimentación energética. Sí, sí, Jorge, esto como a base muy global de lo que hacemos nosotros en este entrenamiento con todo lo relacionado a la alimentación energética, que cuando hablamos de alimentación energética muchas personas creen que es hacer una meditación o algo y de esa forma se van a nutrir. No, sino es yo con lo que yo voy a consumir, que esos alimentos tengan la energía suficiente para poder que mi cuerpo funcione correctamente con las actividades que realiza a diario. Entonces, partiendo de ese punto, nosotros también identificamos porque no todo es malo, ¿sí? Aquí vimos la parte de esos agresores, pero también hay cosas, benefactores que potencian mucho la salud y a veces los dejamos a un lado porque no buscamos la practicidad. Entonces vamos a decir, consumimos gaseosa en lugar de consumir una bebida, una fruta, un agua, ya sea simplemente, vamos a tener con unas gotas de limón o saborizada con naranja o algo, que eso es lo que le da la esencia y transforma esa agua y la potencia para mi salud. Recordemos que esto es personalizado para la salud de cada uno. Tal vez para una persona consumir agua con unas gotas de limón sea su solución, sea una bebida energética para esa persona, como para otra puede ser un jugo de lechosa, un jugo, etc. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Buscamos qué es lo que potencia mi salud y me acerco a eso. Cuando yo me acerco a eso, estoy tomando, en lugar de una bebida energizante de esta sintética, pues le estoy dando un plus a mi salud con algo natural y la va a potenciar porque va a ser su buen funcionamiento. Jorge. Correcto, Johan. Por acá tenemos otra pregunta. ¿Qué alimentos nos generan más energía al cuerpo? Ajá. Esa es una pregunta muy interesante porque muchas veces nos vamos por lo que ya conocemos, ¿sí? Buscamos que las proteínas, que de origen animal y otras cosas.
Sin embargo, aquí nosotros lo vemos con un estándar totalmente diferente a lo que ya conocemos. ¿Por qué? Porque volvemos al punto, somos individuales. Por eso llevamos la guía para saber qué es lo que nuestro cuerpo único, el mío, el de Jorge, es el que más le conviene. Entonces, cuando yo busco eso, entre esta investigación, estoy buscando, ¿por qué? Porque ¿qué sucede normalmente cuando comemos? Para poner un poco más en contexto la pregunta. Cuando nosotros comemos, y a veces, nos vamos a decir, comemos papa, arroz y frijoles. Después que comemos eso, lo que hacemos es que nuestro cuerpo requiere energía para metabolizar todo eso y lo que nos da es sueño. Nos da sueño, nos debilitamos y lo que queremos ir a dormir. Y decimos, la comida no, me alimentó porque que me quedo dormido. ¿No? Sino que requiere mucho más gasto para procesar todo eso. No estoy diciendo que sea malo, porque no estamos en contra de ningún alimento, sino que para esa persona no es lo ideal. Entonces, ¿qué buscamos aquí? Es cuando yo consumo un alimento y veo qué sucede durante las próximas 2 horas. Si durante esas próximas 2 horas yo me mantengo enérgico, me mantengo con vitalidad, ese alimento es compatible con mi energía y me da más vitalidad. Si yo me consumo algo y al rato estoy que me quedo dormido y no, es que me alimentó tanto que me dio sueño, pues puede ser un agresor como puede ser algo muy pesado para el cuerpo, ¿sí? Entonces, partiendo de eso, no definimos que la proteína X da mejor, que si consumimos tal carbohidrato, no, sino partimos es de ahí. Conocer nuestro cuerpo, conocer cada alimento con el que estamos consumiendo y de ahí preparamos nosotros nuestra dieta única, por llamarlo así, nuestro grupo de alimentos que vamos a consumir para el requerimiento diario. Sí, Johan, o sea, básicamente es elegir los alimentos que nos aporten energía y no que nos roben esa energía que necesitamos. Y Ajá, pues para porque, eso, ¿sí? sí, ya va, un poquito aquí, Jorge, porque Dale. Dios tiene clavo, hay cosas que a veces nos dan energía, como consumir azúcar. Consumimos azúcar refinada y eso nos da un golpe de energía, pero al cabo de 1 hora a veces estamos peor, o ni siquiera Estamos 1 hora. correcto. Entonces, eso no es realmente un aporte para nuestra salud. Está dando un golpe, pero después un bajón que queda 3 horas de ir a descansar para ver qué se hace con ese azúcar que se consumió. Como hay otros, tocando ese punto clave que usted lo dio ahí, que consumimos un vasito con un agua que ya sabemos de limón, de algo que para mi cuerpo es beneficioso y eso me está manteniendo así, me tomo algo, puede ser el café, porque tampoco estamos en contra del café. Hay personas que se toman su tacita de café y es vitalidad, una taza de chocolate. Entonces, eso le aporta al cuerpo energía. Adelante, Jorge, que le Sí, interrumpí un poquito. pues te iba a decir que quien nos ayuda precisamente al seleccionar estos alimentos es nuestro inconsciente, como ya lo hemos dicho, como tú lo dices. Nuestra energía es el inconsciente. Cada persona tiene un inconsciente distinto. Cada persona tiene un requerimiento diferente. No somos iguales, ¿sí? Entonces, por eso cada quien debe ir, verificar qué necesito para poder estar mejor, ¿sí? Exacto. En el caso, por ejemplo, también de los niños que tienen mucha energía, a veces hay mucha energía que no saben cómo eliminarla, entonces se consumen alimentos que le aportan mucha más energía, ¿sí? Pero no le están nutriendo, entonces lo que van a estar es así. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pero su aporte energético, nutricional, no es el apropiado. Entonces, eso es lo que buscamos, que haya un equilibrio, que yo me mantengo enérgico por lo que quiero hacer. O, vamos a poner otro ejemplo, consumimos un alimento de la noche que no es el apropiado para esa hora. Entonces, ¿qué sucede? Doy vueltas en la cama, me llegan a las 12 o 1 de la mañana y todavía estoy despierto, pero entonces a las 4 o 5 de la mañana o 6 que ya debo levantarme, estoy cansado, porque se alteró esa función normal que debe hacerse. Entonces, por eso es indispensable saber qué alimentos voy a consumir 2 horas antes de acostarme para que se haga su metabolismo como tiene que ser y descansar como debo. Y ya pararme bien en la mañana a la hora que estoy normalmente acostumbrado a levantarme y no sea
como no sea difícil despertarme o sea algo traumático otra vez iniciar el día porque no estoy con la energía que requiero, sino que sea una vitalidad para comenzar el nuevo día. Correcto, Johan. Y es que en ese caso que tú tocas, por ejemplo, vamos a tocar el tema de los frijoles. Comemos de pronto unos frijoles tipo 7, 8, 9 de la noche, o incluso hasta más tarde. ¿Y qué pasa? Estos son alimentos que son un poco, que requieren de mucho trabajo para digerirlos. Nos acostamos a dormir, o sea, no le damos tiempo para que haga digestión. Entonces nuestro cuerpo empieza a gastar, en lugar de dejarnos descansar, él se pone a trabajar horas extras digiriendo estos frijoles que nos comimos en la noche. Como consecuencia de eso, pues al día siguiente vamos a amanecer cansados, con falta de energía durante el día. ¿Sí? Sí. Y Jorge, también puede, lo que pasa es que nosotros clasificamos, hay 4 grupos de personas, o de personas del tipo energético, por ejemplo, vamos a resumirlo aquí rápidamente. Hay el grupo número 1, que son personas que comen lo que sea, a la hora que sea, y duermen súper bien, y su metabolismo está perfecto. ¿Sí? Esas son personas que son todoterreno. Está en el segundo grupo, que son personas que comen mucho, les cae bien, duermen bien, ¿sí? Con diferentes grupos y todavía tienen una buena energía. Está el tercer grupo que ya no pueden comer cosas a cierta hora de la noche porque no pueden dormir. Ya comer cosas pesadas, carne, cierto pan o eso, les cae pesado. Tienen que comer poca cantidad. Y el cuarto grupo, resumiéndolo de una manera muy rápida, que esto nos llevaría mucho tiempo, el cuarto grupo son esas personas que todo lo que comen les cae mal, no duermen bien, siempre están con un problema de dolor, de diferentes cuestiones gastrointestinales, dolores de cabeza, migraña, etcétera, porque está esa clasificación de 4 grupos de personas energéticas. Entonces ahí tenemos que analizar en qué grupo estamos. Y yo conozco personas que a veces antes de acostarse se comen un pan con un café, porque vamos a merendar y fueron y se acostaron y duermen súper bien. Como vemos otros que no podemos consumir cosas así ni siquiera una hora antes, porque si no, no podemos descansar, vamos a dar vueltas en la cama. Entonces tenemos que determinar en qué grupo estamos. Conozco personas que se comen un plato de frijoles y duermen súper bien, no tienen problemas, porque depende de la energía que maneje la persona. Si es más fuerte esa energía y va en compatibilidad con la persona, entonces no le hace ningún efecto, vamos a decir, perjudicial para la salud. Entonces ahí volvemos al punto, Jorge, que no estandarizamos, no decimos los frijoles son malos, aquellos malos, no, sino tenemos una lista de alimentos que son agresores universales y de ahí vamos a determinar qué me cae bien y qué me cae mal y lo aplico a mi salud. ¿Y cuál es la mejor forma para verificar qué alimento me cae bien o qué alimento me cae mal? Lo mejor, Jorge, es una pregunta clave, lo mejor es estar expuesto a ese alimento. Por ejemplo, yo si tengo una bebida X, vamos a ver, una bebida gaseosa negra, para que se ubiquen, y ya lo estoy consumiendo, la pruebo y con mi reflejo muscular, como hemos aprendido, lo verifico y pregunto, ¿esta bebida es compatible con mi energía? Y si le dice que sí, perfecto. Si le dice que no, hay que eliminarla y reemplazarla por otra. Y así vamos a verificar alimento por alimento, preferiblemente por separado. Y si no, si yo tengo mi plato, volvemos al punto, papa, arroz y carne, frijoles, los consumo y después que haya consumido todo eso, pregunto si estos alimentos son agresores a mi energía y si le dicen que sí, entonces hay que empezar a verificar cuál de esos es agresor, como también hay benefactores. Entonces, siempre nos guiamos por el reflejo muscular, que es el que nos conoce. Hay otras maneras, se puede hacer un examen de laboratorio, pero imagínense cada vez que vamos a consumir un alimento, hacernos una prueba de laboratorio para ver si nos altera la glucosa o no. Entonces, más fácil es hacerlo de esta manera, con el reflejo muscular. Correcto, Johan. Como tú le estás diciendo, el reflejo muscular, que es la comunicación con el inconsciente. Y como Exacto. siempre lo hemos dicho desde que empezamos en nuestros programas, el inconsciente del 95% de nosotros, él tiene toda la información.
Él sabe qué me conviene, a qué hora comer, qué no comer, qué alimentos elegir y demás. Entonces, la invitación es, a ver, comuníquense con su inconsciente, elijan mejor su mercado, o sea, hagan la lista, qué alimentos me sirven, y si yo ya sé que, ejemplo, que de pronto el azúcar me afecta a mi salud, pero yo ya sé que cuando vaya a mercar no voy a meter la lista de mercado, no voy a incluir el azúcar, porque Y me va a siempre, afectar. Si Jorge, en, ¿sí? ahí, antes de que continúe, ha ido usted otra vez con un punto muy importante. Ya identificamos que me cae mal y ¿qué hacemos ahora, Jorge? Vamos a reemplazarlo porque siempre hay un reemplazo para ese producto, para ese alimento, el azúcar. Podemos buscar si el azúcar, por ejemplo, ya no tenemos que usar el azúcar refinada, buscamos si se me fue el nombre de que yo no la uso casi, la stevia puede ser un sustituto y entonces ahí podemos tener como ese reemplazo para, no, para seguir dándole gusto, por ejemplo, en este caso, a las bebidas o a los alimentos. Adelante, Jorge. Correcto. Existe pues la stevia, también está la panela, existen ya hay mucha variedad de productos que pueden empezar a reemplazar este en especial que nos está perjudicando, que para el caso hipotético que les puse fue el azúcar. Si el azúcar Exacto. me está afectando, listo. Hay otra variedad de productos en el mercado, voy a meterme, voy a exponerme a ellos, a ver cuál es el que me beneficia para reemplazar el que me está perjudicando. Eso es. Entonces, Sí. pues, muchas gracias por acompañarnos. El tema, como siempre, Johan, muy, muy interesante. Por favor, compartan con sus amigos y sus familiares para poder llegar más personas y compartirles todo el mensaje. ¿Tienes algo más para agregarnos, Johan? Sí, Jorge, llegamos a un punto para hacer un resumen, pero antes de ese resumen quería comentarles de las proteínas, de la importancia de determinar las carnes, qué carnes son compatibles con mi energía. Para muchos nos sucede que digerir la carne es pesada, para otros no. Entonces, no debemos dejarnos guiar por lo que ya conocemos, como yo siempre les comento, cuestionen la información, verifiquen con su inconsciente si la carne roja les cae bien, si las carnes, etcétera. Todo, verifiquemos todo porque a veces inconscientemente nos hacemos daño porque estamos programando. No es que la carne es tan mala, pero realmente puede ser que no. No estoy ni a favor ni en contra de la carne, no estoy a favor ni en contra del café ni de ninguno de los alimentos, sino es que podemos tener una programación errada y seguimos consumiendo ese alimento y nos puede afectar porque tenemos esa programación de decir, no, es que la bebida gaseosa de estas negras, no, eso es malo, pero tan buena que es, pero nuestro inconsciente, nuestra energía lo está tomando mal. Entonces tenemos que reprogramar esa parte y saber que si podemos tomar un vasito de esa bebida sin que afecte nuestra salud, perfecto, lo consumimos y no estamos programándonos para cuestiones futuras. Y así sucede con la carne, con el arroz, con todos los productos. Los blancos, lo que es blanco y negro, hay que revisarlos primeramente. Azúcar refinada, pan, etcétera, todo lo que es blanco, porque es muy refinado. Y eso para finalizar, este tema es muy amplio, Jorge, traté de sintetizarlo más, los puntos más principales, y espero que esta información les haya servido como de apertura para seguir investigando y si desean, como siempre hacemos aquí, menciona eso, poder ampliar la información de cualquiera de estos puntos que están aquí en la alimentación energética. Muchas gracias, Johan. Gracias, de verdad, un tema muy interesante. Gracias por exponerlo el día de hoy. Gracias a ustedes por acompañarnos. Pues de mi parte les deseo, como siempre, un excelente fin de semana y muchas gracias. Gracias Gracias, a todos por Johan. sus comentarios también y nos vemos la próxima semana con un tema que sigue, como siempre hablamos aquí, cosas muy interesantes y es la carga energética. ¿Cómo determina la carga energética nuestro estado de salud? Así que nos vemos la próxima semana, el lunes, con ese tema. Gracias. Gracias. Chao. Feliz. Chao, que estén bien.